Hola amigos, en este video les voy a enseñar a desinfectar lo que es el nebulizador NEC-U22 de la marca Onron. Bueno, lo que vamos a necesitar, los ingredientes para hacer la mezcla desinfectante. Vamos a necesitar lo que es agua destilada. Les recomiendo de la mejor calidad que puedan encontrar. Agua destilada, vinagre blanco, un recipiente. En el recipiente vamos a hacer la mezcla. Mediante el contenido del recipiente, vamos a ingresar 3 partes de agua destilada y una parte de vinagre blanco. Aquí nosotros ya lo tenemos, como pueden ver. Enseguida, ya que tengamos a la mano lo que es el nebulizador NEC-U22, bueno, les vamos a ingresar las pilas. Nosotros ya le ingresamos las pilas, son AA para su funcionamiento. Ya que lo tengamos armado, vamos a abrir lo que es la tapa del contenedor de líquido. Hay que tomar en cuenta que el nebulizador tiene únicamente una caja para un contenido de 7 mililitros. Así que hay que tener medida ya la mezcla o ingresar menor a esa cantidad. Vamos a ingresar un poco de la mezcla que hicimos en base a los ingredientes al nebulizador. Esto con base a desinfectar lo que es la base del nebulizador. Esto con la finalidad, como les comento, de que la base se desinfecte en base a esta mezcla. Como pueden ver, ya lo tenemos ahora el nebulizador con el contenido, con la mezcla. Vamos a dejar que nebulice 1 a 2 minutos máximo, con la mezcla ya adentro del contenedor. Así que vamos a encenderlo. Como pueden ver, aquí les muestro un poco más del nebulizador. Hay 2 opciones de cómo usar lo que es el nebulizador. Para uso diario, cada vez que lo usen, este es el botón de encendido. Si lo quieren usar continuamente, únicamente presionen una sola vez, un segundo presionado el botón de encendido y funciona hasta que terminen la nebulización. Le vuelven a presionar y se apaga. Si quieren manualmente, presionan por 2 segundos el nebulizador, por 2 segundos, así es, y funciona hasta que ustedes dejen de presionar. Muy bien. Esa es una gran ventaja también de este nebulizador para aparte de ser muy compacto y pequeño, bueno, también les comento, tiene 2 LEDs, uno verde y uno rojo. Estos LEDs indican lo que es conforme a la batería, a las pilas. Si las pilas están bien, tienen aún energía, les va a marcar el LED siempre verde, de este lado, del lado izquierdo. Del lado derecho les va a marcar el LED rojo en cuanto ya marque o ya las baterías no tengan energía, para que lo tomen en cuenta. Muy bien, entonces vamos a presionar el de encendido y vamos a dejar el nebulizador máximo. Vamos a dejarlo por 2 minutos. 2 minutos, pueden dejarlo de 1 a 2 minutos, así que esté nebulizando. Ya que lo dejemos con la mezcla 2 minutos, lo apagamos. La mezcla o el contenido que sobró, vamos a abrir el contenedor y vamos a vaciar vamos a escurrir a quitar lo que es la mezcla que sobró, con cuidado que no se nos vaya a derramar el líquido. Ahora sí, ya que hemos quitado lo que es el líquido, vamos a quitar, a desarmar lo que es el nebulizador. Vamos a empezar quitándole lo que es toda la base de arriba. Así es, desuniendo los electrodos. Como pueden ver, los electrodos aquí los tienen
la base central, y acá los tiene en la parte superior la base del líquido. Bueno, ya que quitamos, vamos a limpiar. Yo les sugiero que limpien muy bien también la parte de aquí, de los electrodos, toda la base del central del nebulizador, con un paño muy seco, limpio, y con la mezcla. Bueno, vamos a desarmar cuidadosamente el resto del nebulizador. Como pueden ver, la tapa la quitamos, la vamos a dejar sumergida en la mezcla, así es. Igualmente vamos a dejar las bases del líquido, la vamos a sumergir, así es. Igualmente vamos a dejar lo que es la base de la boquilla y lo que es la tapa del nebulizador, así es. Aquí vamos a dejar por 20 minutos que se desinfecten. Bueno amigos, ya que hayan pasado los 20 minutos aquí conservando lo que son las piezas del nebulizador en la mezcla, vamos a sacarlas y dejarlas en una parte limpia. Pueden poner algo sobre la mesa y ahí secarlas. También pueden, pero de preferencia yo les recomiendo que las dejen que se escurran, se sequen solas. También vamos a desinfectar lo que es la base central, como pueden ver, con un algodón, y con la mezcla que hicimos, la pasan por lo que es toda la base central de los electrodos, y la limpian con un paño limpio y seco, que quede muy seca, limpia, o con papel. Pueden ver, nomás hay que hacerlo con cuidado, que quede bien seca, y listo. Ahora sí continuamos sacando lo que son las piezas de la mezcla, así es. Ya que las sacamos, las piezas, vamos a dejarlas que se sequen así durante un tiempo. Vamos a dejarlas ahí unas 3 horas hasta que se sequen. Ustedes que ya habían secado lo que son las piezas, y nuevamente ya está listo para usarse nuevamente el nebulizador. Bueno, les comento, esta mezcla es únicamente de preferencia para que la usen cada vez que ustedes usen el nebulizador y lo quieran volver a usar, desinfectarlo de esta manera. Así es. Bueno amigos, por mi parte sería todo y los espero en el siguiente video.